Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Estamos de nuevo en la casa del Señor y vamos a dar comienzo a este culto de jueves de doctrina para la vida. Contento, hermanos, de estar aquí compartiendo con ustedes de manera presencial. Igual la bienvenida a los hermanos que están por la plataforma Zoom y por Facebook Live, ¿verdad? Lo que nos encuentran en cualquiera de estas redes sociales. Así que vamos a dar comienzo, hermanos, pidiendo la bendición del Señor. Vamos a pedirles que se pongan en pie y oremos al Señor. Amén. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Padre, por este momento, por estar aquí en tu casa, Señor. Venimos a tu presencia, Padre, y delante de ti, oh Dios, estamos sabiendo, Señor, que tú escudriñas los corazones, la mente, Señor. Sabes cómo estamos, Señor. Tú pesas nuestros corazones, Señor, y agradecemos, Padre, que en tu misericordia, Señor, tú nos recibes, Padre, en Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos también, Señor, por los hermanos que pronto se unirán por medio de la plataforma Zoom, Señor. Igual que nosotros, Padre, Señor, con tu palabra llena, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, y danos entendimiento, Señor, para atesorarla, Padre, para tomarla, Señor, para nuestra vida, Señor, para continuar, Padre, este camino, Señor, y serte fiel, Señor, cada día, Padre. Señor, que nos fortalezca, bendice al siervo que la trae, Señor. Igual, Señor, tráele, Padre, a tiempo, Señor, para que Él pueda compartir con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias, Señor. Amén. Ahora, hermanos, voy a pedirles que ahí en el libro en el Evangelio de San Lucas, ahí en el capítulo 12, hermanos. Sí, en el capítulo 12 y en el versículo 35, nada más me siguen. Y dice el Señor, el título es el siervo vigilante. Dijo el Señor ahí en ese momento, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén, hermanos. Vamos a tener la presentación de un himno al Señor para que juntos lo entonemos. Y nuestro hermano Carcelaya, él siempre nos acompaña y nos guía en este himno al Señor. Cantemos, hermanos. Siempre poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Y dice aquí este versículo 8-9 del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Venimos a alabarle al Señor con todo nuestro corazón, porque para Él es la gloria y la honra. A Él venimos a cantar. Cantemos, hermanos, este himno número 32 del himnario de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas brillan, al oír tu voz en los
los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón una canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos, hermanos. Ahora vamos a
a escuchar las noticias del fin. Nuestra hermana Vanessa les dará lectura. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Como primera noticia, geólogos descubren un continente que se parte lentamente en dos. Tiene una grieta de 3.500 kilómetros y creará un nuevo océano. En África, una inmensa grieta de 3.000 kilómetros podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en el futuro. Según especialistas de la Sociedad Geológica de Londres, el Rift de África Oriental, que se extiende desde el Mar Rojo hasta Mozambique, señala un proceso geológico de separación que se prolongará por millones de años, transformando radicalmente la geografía africana. ¿Por qué África se está partiendo? El Rift de África Oriental, la fisura más extensa de África, se originó hace 35 millones de años debido a fuerzas tectónicas horizontales que generaron tensión en la litosfera africana. Esta capa terrestre, al extenderse, se adelgaza y eventualmente se fractura, permitiendo el paso del material del manto hacia la superficie. Las fisuras son la fase inicial de una ruptura continental. Si logran desarrollarse, podrían dar paso a una nueva cuenca oceánica, explica la geóloga Lucía Pérez Díaz, investigadora en dinámica de fallas y colaboradora de The Conversation. La actividad tectónica del Rift de África Oriental está acompañada de un fenómeno geológico adicional conocido como superolaje africano, el cual consiste en el ascenso de una gran columna de manto que debilita la litosfera. Este proceso también incrementa la actividad volcánica y sísmica en la región, provocando que las fisuras se expandan en diversas direcciones y afecten a múltiples países. Aunque la velocidad de este proceso es lenta, de aproximadamente 6,35 milímetros por año, Cynthia, catedrática de geología, consideran que el avance podría acelerarse o detenerse en el futuro según las condiciones internas de la Tierra. ¿Cuándo se terminará de partir África? El proceso de separación continental de África es extremadamente lento y podría tomar decenas de millones de años antes de completarse. La separación actual ocurre al mismo ritmo que crecen las uñas de los pies, señala Ebinger, catedrática de geología. A esta velocidad se estima que África podría tardar alrededor de 10 millones de años en dividirse por completo, formando una cuenca oceánica similar al Mar Rojo o incluso una versión pequeña del Océano Atlántico. El experto de ciencias de la Tierra, Ken McDonald, también indica que la velocidad de este fenómeno geológico podría verse alterada. Es posible que el proceso se acelere o se detenga, dependiendo de la dinámica de las placas tectónicas, señaló McDonald en una entrevista. Sin embargo, tanto geólogos como científicos coinciden en que mientras las fuerzas internas de la Tierra lo permitan, la grieta continuará expandiéndose y afectando a gran parte del continente africano. Como segunda noticia tenemos, Zuckerberg anuncia la fecha que se pondrá fin a los móviles y tiene claro su sustituto. Pasará como los ordenadores. El teléfono móvil apareció en nuestras vidas hace poco menos de 3 décadas. Una auténtica revolución, pero ahora hay visos de cambio. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha sido el que ha dejado constancia de lo que viene y lo ha hecho con una sintomática frase: pasará como los ordenadores. De hecho, le ha puesto un sustituto. Habla de un producto que suplirá gradualmente a los teléfonos móviles inteligentes, después de que los relojes inteligentes fracasaran en su intento. No se implementaron como tal y han quedado como un accesorio útil. Pero Zuckerberg ha hablado sobre el elemento que cambiará el plano tecnológico. Se trata de las gafas inteligentes. Se convertirán en la próxima gran plataforma informática, defiende Mark. Según él, eso es lo que ocurrirá con las gafas. Llegará un punto en el que tu smartphone estará más tiempo en tu bolsillo que fuera. Creo que eso ocurrirá en la década de 2030.
Y aunque puedas realizar la tarea de una manera más completa o mejor con tu teléfono, los usuarios optarán por la comodidad de las gafas para ello. Apple con su Vision Pro y Meta son las empresas más destacadas en lo que se refiere a gafas inteligentes, pero otras muchas tecnologías ya están en camino. Dios les bendiga. Ahora, hermanos, vamos a leer la información y a continuación se las leo ahí, así que tome nota. Estamos a unos días de realizar nuestro tercer evento de damas, este sábado 16 de noviembre en las instalaciones de nuestra iglesia, con el tema Esther, preparándose para ver al rey. Les invitamos a todas las damas de nuestra congregación a asistir. Será una tarde muy propicia para invitar familiares, amigas, compañeras de trabajo y todas las personas que usted pueda, hermana, traer, ¿verdad? Es de manera presencial, recuerde, sábado 16 a las 3 de la tarde, ¿verdad? Se recuerda también que va a haber transporte gratuito, ¿verdad? También invitándole al culto de caballeros, ¿verdad? Este sábado siempre 16 a las 7 de la mañana, aquí en nuestra iglesia. El tema a desarrollar, en él podemos confiar. El texto clave es Deuteronomio 32:4. Les esperamos, hermanos. Y recordándoles también de que hay transporte gratuito. Así que tomen nota los caballeros. Nuevamente, hermanos, resaltando que ya estamos a menos de un mes para la venta de garaje y a la vez estamos llegando a la parte más costosa en la construcción de los espacios para el DFC, comedor infantil, EBDI y dispensario médico. Le solicitamos que haga una revisión en su hogar y verifique si hay algún artículo que nos pueda ayudar en la causa de recolectar fondos para la construcción. Puedo donar mesas, sillas, espejos, cuadros, televisores, estufas, refrigeradoras, hornos, máquinas para ejercicio, instrumentos musicales, computadoras, celulares, equipos de sonido, ropa, zapatos, etcétera, hermano. Todo en buen estado y limpio. Así que, hermano, ¿verdad? Añadiéndoles ahí que para mayor información usted puede comunicarse al 9579-4410. Recuerde, hermano, todo esto es para continuar y terminar, ¿verdad? La meta que es la construcción de las aulas mencionadas. Le invitamos también a dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo en las aguas. Para poder bautizarse deberá recibir la charla preparatoria el día pasado 16 de noviembre a las 2 de la tarde y la ceremonia de bautismo será el domingo 17 de noviembre a las 9 de la mañana. Aún hay tiempo para que se pueda inscribir. Para mayor información, comuníquese al celular 9579-4410. Les recordamos también sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Ya puede inscribirse en el discipulado de formación cristiana del DFC. Pida la boleta de inscripción a los hermanos de servicio al templo o yéndola de manera digital cuando llegue a su WhatsApp. El DFC, hermano. Enlístese, hermano. Ya escuchó, ¿verdad? Puede pedir la boleta, ¿verdad? El día domingo. O también puede recibir la invitación y llenar ahí sus datos por medio del WhatsApp. También invitándole al tercer evento a las familias que se va a realizar este 30 de noviembre en un horario de 5 a 6:30 de la tarde en las instalaciones de nuestra iglesia. El tema, el reto de criar hijos sabios. El texto clave, Lucas 15:17. Ahí encuentra usted el texto clave. Asista e invite a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, hermano, ¿verdad? También animándoles a que pueda asistir al campamento de jóvenes. Soy ejemplo. Se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre. El lugar donde será este campamento juvenil, Castillo del Rey. Inscripción en los días domingo 17 y 24 de noviembre. Para más información, comunicarse con el hermano Juan Ramón Alvarenga al 8949-0079. Invite a sus amigos, primos, vecinos. Hermanos, esta es toda la información.
Esperamos que usted haya tomado nota. Y ahora vamos a tener la lectura del material de edificación. Y dice el tema esta noche: las artimañas del diablo. Las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas astutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante la tentación, la amenaza o la intimidación. Efesios 6 al 11 nos advierte: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Escritura nos da una idea de las tácticas de nuestro enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios 2:11. Y es sabio que prestemos atención a sus advertencias. He aquí algunas de las artimañas del diablo que vemos en las Escrituras. Desafiar la palabra de Dios. Génesis 3 nos da una visión detallada de esta táctica de nuestro enemigo. Nos lleva al primer pecado humano y Satanás todavía la utiliza porque funciona muy bien. Las primeras palabras registradas del diablo a través de la serpiente fueron estas: con que Dios os ha dicho, dice Génesis 3:1. Con esas palabras el diablo invitó a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho, agregando su interpretación humana. Se convenció de que la palabra de Dios era demasiado restrictiva. A sugerirnos que reexaminemos la clara enseñanza de la palabra de Dios, Satanás nos invita a añadir nuestra propia interpretación y, por tanto, a anular la voluntad declarada de Dios. Denominaciones enteras de iglesias están cayendo presas de estas artimañas del diablo. ¿Dijo Dios realmente que la homosexualidad es mala? Susurra y las iglesias se desmoronan. ¿Dijo realmente Dios que solo hay dos géneros? Nos sugiere, invitándonos a que demos nuestro propio giro a la realidad, haciéndonos dioses para reemplazar al Señor. Efesios 6:11 dice que necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir esas artimañas. Inciso 2. Desafiar nuestra identidad. Lucas 4:1 al 13. Nos da una idea de varias de las artimañas del diablo. Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto. En dos ocasiones diferentes, Satanás comenzó sus tentaciones con estas palabras: si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía exactamente quién era Jesús. Dice Marcos 1:34. Jesús estaba ahí cuando Satanás cayó como un rayo del cielo. Dice Lucas 10:18. De manera significativa, el diablo eligió un momento en que Jesús estaba físicamente débil y hambriento para atacar su identidad. Satanás hace lo mismo con nosotros para hacer más efectivas sus artimañas. Nos golpea duramente una crisis o una lucha espiritual y de esta forma nos sugiere: si fueras un hijo de Dios, esto no pasaría. Si fueras realmente un cristiano, Dios te ayudaría ahora mismo. De nuevo necesitamos el yelmo de la salvación, firmemente puesto para resistir tales ataques contra nuestra identidad y el carácter de Dios. Efesios 6:17. El tercer inciso nos dice: torcer las escrituras. Otra de las artimañas que el diablo utilizó contra Jesús fue citar las escrituras, pero tergiversándolas. En Lucas 4:10 al 11, Satanás cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, para intentar persuadir a Jesús de que actuara en la carne y no en el espíritu. Véase Gálatas 5, versículos 16 y 25. Sin embargo, Satanás no logró completar la idea del Salmo. El siguiente versículo, el Salmo 91:13, dice: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esa referencia a animales son metáforas de enemigos feroces y peligrosos, y el diablo es comparado tanto con un león como con una serpiente en las Escrituras. Génesis 3:15, Apocalipsis 22, Primera de Pedro 5:8 y Romanos 16:20. El verdadero significado del pasaje del Salmo 91 es que Dios protegerá y dará poder a sus siervos cuando venzan al enemigo, Satanás. Una de las artimañas del diablo es omitir partes clave de las escrituras para tergiversar su significado y adaptarlo a su agenda. Estas artimañas del diablo las vemos hoy en día, cuando los maestros de la prosperidad y los falsos profetas citan las escrituras de manera egoísta y engañosa. Usan
suficientemente la palabra de Dios para que suene con autoridad, pero la tuercen para que se ajuste a sus agendas personales. Usar versículos fuera de contexto o solo aquellos versículos que afirman lo que queremos creer o hacer es un problema generalizado y la mayoría de las personas que participan no tienen idea de que han sido víctimas de una de las artimañas del diablo. El inciso 4 dice, ofrecer una tentadora alternativa a la obediencia. Otra estratagema o astucia del diablo que utilizó en la tentación de Jesús fue la de sugerir otro camino, evitando la estricta obediencia a la voluntad de Dios. De manera astuta, Satanás sabía que no podía sugerirle a Jesús que olvidara todo el plan de salvación y volviera al cielo. Por el contrario, le ofreció una alternativa. En Lucas 4, 5 al 7 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esta tentación iba dirigida a la humanidad del Hijo del Hombre. Jesús ahora sabía lo que se sentía al estar en la carne, sabía lo que iba a sentir con las espinas en las manos y en los pies. Sabía cómo se sentiría el rechazo y la burla cuando lo desnudaran y lo hicieran caminar ante las multitudes. Satanás le ofrecía un acuerdo, y si Jesús pudiera salvar al mundo sin tener que sufrir la crucifixión, y si pudiera tomar un atajo y poseer todos los reinos del mundo ahora, una de las artimañas más siniestras del diablo consiste en su habilidad para ofrecer un acuerdo religiosamente contaminado. Sabe que no puede llegar a los creyentes maduros con un ataque frontal a sus valores y convicciones. Así que se cuela por la puerta de atrás, haciéndose pasar por un amigo con una alternativa razonable. Bueno, sí, técnicamente puede estar mal que alguien se vaya a vivir con un novio, pero puedes darle un mejor testimonio al ver cómo vives tu fe, o es otro, o esto otro. No necesitas ir a la iglesia para ser espiritual. Te conectas mejor con Dios a solas en el bosque. De todos modos, esas personas son todas hipócritas y tú eres demasiado justo para asociarte con ellas. Debemos tener cuidado con las artimañas del diablo cuando nos ofrece algo distinto a la obediencia total a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Los, los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente señalaron las artimañas del diablo para quienes en la iglesia estaban cayendo en ellas. Y nosotros deberíamos prestar atención. La presencia de falsos profetas, 1 Timoteo 6, 3 al 5 nos lo mencionan. Entrometidos, 1 Pedro 4, 15. Adúlteros, 1 Timoteo 1, 9 al 10. Y seductores, en Apocalipsis 2:20 son mencionados. Forman parte del plan maestro de Satanás para socavar la iglesia desde el interior. Para combatir las artimañas del diablo, los seguidores de Cristo deben permanecer vestidos con la armadura de Dios. Debemos permanecer inmersos en su palabra para reconocer el engaño. Y cuando nos demos cuenta de que hemos sido atrapados por las artimañas del diablo, debemos arrepentirnos rápidamente y encontrar ayuda espiritual. El Salmo 37, versículos 23 y 24, alienta a aquellos que desean vivir vidas piadosas. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Cuando el Señor sostiene nuestra mano, las artimañas del diablo no pueden dañarnos. Hasta aquí, hermano, la lectura del material de edificación. Ahora voy a pedirles que puestos en pie, hermanos, demos gracias por la ofrenda que se recogerá esta noche. Padre Celestial, Señor, damos gracias por esta enseñanza, Señor, porque solo en ti podemos encontrar fortaleza, Señor, y en tu palabra. Señor, gracias te damos por la ofrenda, por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, tu provisión, así como hasta ahora lo has hecho en nuestras vidas, Señor. Asimismo, con los hermanos, Padre, que tienen necesidad, Señor, de empleo, oh Dios, para que tú suplas esa necesidad, Señor. En el nombre de Jesucristo, damos gracias, Señor, y pedimos todo. Amén.
Hermanos, ahora tenemos el tiempo de la palabra del Señor. Voy a invitar a nuestro hermano Augusto de Stephen que él continúa con la enseñanza de los profetas menores en el libro de Oseas. Buenas noches, hermanos. Estamos de nuevo acá con este clima tan sabroso, ¿verdad? Para un estudio más del libro del profeta Oseas, que hemos venido desarrollando casi 2 años, o más de 2 años. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite llevar a cabo este estudio. Vamos, hermanos, por el capítulo 6. Estamos a punto de concluir este capítulo. Habíamos iniciado pues con el versículo 6, todos ya sabemos, ¿verdad? Porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ya sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor demanda. Después, en el versículo 7, pues ahí vemos que hay continúa el Señor hablando al pueblo a través del profeta, cuando dice, pero ellos, como dice aquí, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí dice, prevaricaron contra mí. En otras versiones dice, ellos, pero ellos en Adán han violado la alianza, allí me han sido infieles. Y esa palabra de prevaricación también se puede traducir como traición, ¿verdad? Cuando alguien traiciona la lealtad de otra persona, entonces ahí está hablando de ellos, está refiriéndose, está poniendo ejemplos, porque lo que vamos a ver ahorita, del 7 en adelante, versículo 7, es ejemplos. Ejemplos de lo que ellos están haciendo y que no corresponde a lo que Dios demanda. Entonces, lo primero que el Señor hace es hablar de Adán, ¿verdad? Entonces, nosotros ya vimos que ahí, como por ejemplo, ahí habla de que ellos, dice, violaron el pacto, cual Adán. Habíamos hablado de que esa parte, que la clave de este versículo estaba en, ¿cómo se llama? En esa, ¿cómo se llama? En el adverbio demostrativo allí, ¿verdad? Habíamos hablado antes, ese adverbio es un adverbio de lugar, pero también es un adverbio de tiempo. Entonces, cuando decimos allí, nos estamos diciendo de dos cosas, ¿verdad? Allí podemos decir que se trata de en ese lugar o en aquel lugar. O sea, la idea aquí es, cuando dice allí que es de que se trataría de un lugar alejado de quien habla o se comunica, ¿verdad? Es un adverbio de lugar. El único, obviamente, el único lugar donde podríamos considerar nosotros de que Adán es un adverbio de lugar, es el que se menciona en Josué 3:16. Es el único lugar en la Biblia
que nos habla de un lugar que se llama Adán. Y ese lugar precisamente para indicar que aguas arriba, pues las aguas como que se detuvieron, se represaron para que el pueblo, ¿verdad? La siguiente generación de israelitas que habían salido de Egipto cruzaran en seco. Entonces algunos dicen que allí pues es un adverbio al lugar, que ya el Señor en su omnisciencia ya sabía que todos esos israelitas que pasaron el río Jordán en seco para tomar posesión de la tierra prometida, pues lo iban a traicionar, ¿verdad? Iban a violar el pacto mosaico. Entonces, esa es una de las explicaciones. Pero también allí es un adverbio de tiempo. También se usa en tiempo, o sea, para indicar en aquella ocasión, ¿verdad? Como les dije, Adán pues no tiene mucho que decirnos, salvo lo que dice en Josué 3:16. De ahí no hay nada más, ¿verdad? No pasó nada relevante ahí, salvo esa referencia, nada, ¿verdad? Salvo esa referencia que aparece, como le digo, en Josué, ¿verdad? Entonces, si lo tomamos como adverbio de tiempo para indicar en aquella época, en aquel tiempo, así como refiriéndose a Adán, ¿verdad? Trayendo la memoria precisamente al primer hombre, también es congruente con la interpretación, ¿verdad? Porque hay muchos teólogos que hablan de Adán, del pacto edénico. O sea, había un pacto que Dios había hecho con Adán en el huerto del Edén, que consistía en varias cosas, ¿verdad? O sea, cuando hace un pacto es que Dios propone el curso de acción del hombre. Y en este caso, pues, en los elementos más importantes del pacto edénico o del pacto adámico, algunos le llaman, es precisamente que el hombre debía cuidar la tierra, o sea, debía sojuzgarla, ¿verdad? Y debía cuidar de toda la creación. Y sobre todo también había demandas, ¿verdad? Entre las demandas era no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, el hombre iba a morir. O sea, iba a morir tanto física como espiritualmente. Entonces es más congruente sentido de hablar de Adán como un adverbio de tiempo. Lo que le está diciendo es que le está poniendo un ejemplo. Es como decir, bueno, ustedes han quebrantado el pacto, o sea, el pacto mosaico, no han cumplido con las demandas del pacto mosaico, a pesar de que en el Sinaí dijeron, sí, lo haremos. Porque recuerden que el pacto es cierto, fue con la generación anterior, ¿verdad? Pero los efectos es para todo el pueblo, ¿verdad? O sea, el pacto ahí lo hicieron con Dios los israelitas, o sea, y toda la generación, ¿verdad? Que iba a venir de ellos. O sea, que ese pacto, pues, tenía también sus demandas, ¿verdad? También tenía sus juicios. Entonces, cuando dice que ellos violaron el pacto, está hablando del pacto adámico, así como Adán violó el pacto edénico, ¿verdad? Entonces, ellos también, de la misma forma, habían violado el pacto mosaico. Y obviamente, cuando Adán quebrantó el pacto, ahí fue donde entró el pecado. Entonces, de la misma manera, los israelitas, ¿verdad? Cuando ellos quebrantaron el pacto mosaico, ahí fue donde se puede decir, ¿verdad? Se corrompieron, ¿verdad? Se alejaron de Dios, ¿verdad? Es la idea, o sea, se depravaron inclusive. Entonces, lo que lo quiere decir, el primer ejemplo que pone precisamente es un ejemplo, vaya, podemos decirlo así, un ejemplo con la Biblia, porque es lo que tenían en aquel tiempo. Lo que tenían era la Biblia, la Torah, que Dios le había entregado y que a Moisés, ¿verdad? Y Moisés escribió
por inspiración divina. Entonces, ellos violaron el pacto de la misma forma como lo hizo Adán. Entonces, ellos lo hicieron ahí, en ese, ¿verdad? Ahora va con un ejemplo real, un ejemplo, vaya, podemos decir presente. Y habla en el versículo 8, habla de una ciudad que se llama Galad, aunque Galad es una región. Es probable entonces que cuando habla de Galad se refiera precisamente a Jabes de Galad, ¿verdad? Porque, como le digo, Galad es una región, ¿verdad? Se refiere a la ciudad de Galad en términos muy negativos. Ahí pasa algo con los habitantes de esa ciudad. En esa ciudad, dice, Galad es una ciudad de malhechores. Así lo dice, ¿verdad? Dice, y sus huellas son de sangre. Es como decir, bueno, ellos se paran, ¿verdad? Así como cuando llueve, ¿verdad? Entonces, si uno se para, si uno camina bajo la lluvia, obviamente cuando va a un lugar seco, entra a la casa, uno va dejando las huellas, ¿verdad? De la misma forma. Solo que ahí lo que llovía, podemos decir en ese sentido, era pura sangre, ¿verdad? O sea, que eran derramadores de sangre. Y tanta era la sangre que derramaban, ¿verdad? Que ellos caminaban y dejaban las huellas de sangre. Entonces, cuando habla de Galad, dice una ciudad de malhechores, está trayendo a la memoria, ¿verdad? Lo que ellos hacen, ¿verdad? Una ciudad de malhechores y sus huellas, dice, son de sangre, ellos caminan sobre sangre. O sea, hablando de lo que, de derramadores de sangre, o sea, eran asesinos, homicidas, a eso era la ciudad, porque dice es una ciudad, o sea, no es la ciudad, sino los habitantes de la ciudad, ¿verdad? Que habla de malhechores. Y después se explica en el versículo nuevo la razón por la cual ellos son unos malhechores y, y por qué es una ciudad cargada de sangre. Dice en el versículo 9, dice como se esconden los merodeadores, así se esconden los sacerdotes. Asesinan en el camino de Siquem. Ciertamente hicieron infamia, ¿verdad? Y esto lo habla el Señor. Entonces dice que ellos, había una banda de asesinos que mataba. Toda la gente que iba por el camino de Siquem, es un camino que los llevaba tanto a Jerusalén como a ciertos lugares sagrados o importantes para los israelitas, ¿verdad? Eh, este grupo de sacerdotes era una banda criminal, ¿verdad? Y posiblemente vivían ahí en Galad, ¿verdad? Hacían su oficio sacerdotal, pero tenían otro oficio, que era el de matar y derramar sangre, robar. Entonces y lo hacían en forma escondida. Y dice, ellos asesinan en el camino de Siquem, ¿verdad? O sea que en ese lugar era, podemos decir así, el centro de operación, ¿verdad? O sea, en el camino de Siquem. Y dice ahí que ciertamente hicieron infamia. Esto se parece mucho, ¿verdad? A lo que pasó miren ustedes en Génesis 49:5, ¿verdad? Cuando habla de infamia, o sea, lo que ellos hicieron. O sea, la idea aquí, hicieron infamia, o sea, violencia. Simeón y Leví, dice, son hermanos. Sus armas son instrumentos de violencia, ¿verdad? O sea,
Y obviamente, cuando hablamos de los sacerdotes, siempre hablamos de la descendencia de Leví. Aunque posiblemente estos sacerdotes eran los que había nombrado Jeroboam primero, ¿ya? Porque él puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y posiblemente estos eran tal vez esa clase de sacerdotes que eran unos asesinos, pero también habíamos hablado que también se trataría de misioneros que venían de parte del Reino del Sur para enseñar al pueblo la ley, para no abandonarlo del todo al pueblo. De todas maneras, la palabra aquí nos dice que eran unos sacerdotes, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender ahí, ¿verdad? Que eran ellos los que verdaderamente estaban asesinando en el camino, ¿verdad? Miren ustedes lo que dice Jeremías 11:9. Aunque Jeremías tuvo un ministerio en el Reino del Sur, pero muchas de las cosas que dijo también aplican, ¿verdad? Dice, además Jehová me dijo, se ha hallado conspiración entre los hijos de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, quienes rehusaron escuchar mis palabras, se han ido tras otros dioses para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han invalidado mi pacto que concerté con sus padres, ¿verdad? Está mencionando a los dos reinos, ¿verdad? Tanto Israel, como se llama el reino del norte, como el reino del sur. Y obviamente esto no podría quedar sin castigo, ¿verdad? Miren ustedes lo que nos dice ahí en el versículo 11. O sea, invalidaron mi pacto que dice concerté con sus padres. Pero curiosamente ellos no hicieron un pacto directamente con Dios, ¿verdad? Sino que fueron sus padres. Pero el pacto los abarca a ellos. Porque el pacto que el Señor concertó fue con toda la nación de Israel y con todos sus descendientes, ¿verdad? O sea, no pueden considerarse, digamos, ajenos al pacto. Dice, no fue conmigo el pacto, sino que fue con mi padre, ¿verdad? Pero me afecta a mí también hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces dice ahí, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Y obviamente cuando el pueblo se encuentra en mal, lo primero que hace, ¿verdad? Es clamar al Señor, pero ahí dice, clamarán a mí, pero no los escucharé. Las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán y clamarán a los dioses, a los cuales queman incienso, pero estos de ninguna manera los podrán salvar en el tiempo de la calamidad. Y es que como los dioses, ¿verdad? Son dioses falsos, ¿quién no pueden salvar? Si hay calamidad, hermanos, los dioses, los ídolos, las imágenes, no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí teníamos un grupo de sacerdotes que eran una banda de asesinos que mataba en el camino de Siquem y dice que hicieron infamia. O sea, actuaron con violencia, ¿verdad? Actuaron con violencia, siendo sacerdotes. Ahí estaba la infamia, ¿verdad? Después en el versículo 10 nos dice, en la casa de Israel he visto algo horrible, ¿verdad? He visto algo horrible. Y ahí dice, allí se prostituyó Efraín, haciendo referencia a la tribu de Efraín, que era una de las tribus más grandes y también era, como decir, la tribu líder, ¿verdad? Dice, ahí se prostituyó Efraín, se contaminó Israel. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. Al contaminarse la tribu más grande,
y más dominante, obviamente se contaminó el resto de las tribus. Porque por ahí viene siempre, digamos, la levadura, ¿verdad? La levadura. Entonces, cuando al prostituirse ellos, se contaminó también Israel, ¿verdad? O sea, el resto de las 10 tribus. Y así pasa, hermanos, un poco de pecado que hay en la iglesia, por eso el Señor lo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y en los tiempos en que nos encontramos, ¿se acuerdan ustedes la parábola, las parábolas de Mateo capítulo 13? Y ahí se nos dice, el Señor a manera de parábolas les está enseñando a sus discípulos el curso de la presente edad. Y una de las cosas que va a ocurrir es que se va a levantar, dice, una mujer, ¿verdad? Que en una masa y le coloca un poco de levadura, ¿verdad? O sea, que va a ser un tiempo en que las doctrinas de Dios van a ser contaminadas por una mujer. Por lo general, la mujer siempre es signo de un sistema religioso, ¿verdad? ¿Verdad? Que va a contaminar las doctrinas de Cristo. Y eso es lo que vemos hoy, hermano, ¿verdad? Eso es lo que vemos hoy, ¿verdad? Mucha contaminación, podemos decirle, de las doctrinas de Cristo. Muchos movimientos que se llaman a sí mismos de sana doctrina, pero de sana doctrina es lo que menos tienen, ¿verdad? Más bien eso ha hecho, ¿verdad? Que se desvíen del camino muchas iglesias, ¿verdad? Cuando empiezan a contaminar o cuando empiezan a meter la levadura, como decía el Señor, ¿verdad? La levadura de maldad ahí, o de contaminación. En el versículo 11, también para ti, dice, oh Judá, está preparada una cosecha. Obviamente que no solo Israel iba a ser objeto de un juicio divino, sino también Judá, o sea, el reino del sur. Cuando dice que está preparada una cosecha, no se está refiriendo a que el Señor va a ir a cegar, ¿verdad? Más bien ahí la idea de cosecha es un juicio, ¿verdad? O sea que ahí va a trillar, se puede decir, ¿verdad? Por lo general las cosechas, lo que sobra se mete al fuego, ¿verdad? Entonces, ahí es una alusión, hermanos, a un juicio que vendrá sobre ellos, ¿verdad? No es que va a venir algo positivo o algo bueno, sino que también para ellos está preparada una cosecha, pese a que, pese de que en Judá había reyes que hacían lo recto, ¿verdad? Sin embargo, también, lamentablemente, el reino del sur agarró el mismo camino que las 10 tribus del norte y actuó peor, ¿verdad? Que lo que actuaron el reino del norte, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ahí está preparada una cosecha. Y el capítulo 7 en adelante, pues ya nos mantiene siempre la misma, ¿verdad? La misma idea de estarle declarando al pueblo su mal camino. Está hablando de pecados pasados y también está hablando de pecados actuales. O sea, los pecados que cometía Israel ahí en ese momento, cuando vivía el profeta Oseas, ¿verdad? Entonces dice, cuando yo restaure de la cautividad a mi pueblo, ahí vemos el Señor se refiere a mi pueblo siempre como de su propiedad, ¿verdad? Hablando de su pueblo siempre, a pesar de que habían sido infieles y se habían ido tras otros dioses y sobre todo que habían quebrantado el pacto. Cuando yo jure a Israel, se pondrá al descubierto la iniquidad de Efraín.
y las maldades de Samaria, porque obran con engaño. Entonces, hay una esperanza de restauración de la cautividad. Ya se está mencionando el juicio de la cautividad, ¿verdad? Tanto de Israel como de Judá, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El reino del norte fue, podemos decir, destruido y llevado cautivo por los asirios y el reino del sur por los caldeos, ¿verdad? Que se encargaron de destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces ya ahí ya está implícito el juicio de la cautividad, pero también menciona la restauración, ¿verdad? Menciona la restauración. Entonces dice, cuando el Señor vaya a restaurar, dice, cuando yo cure a Israel, porque la idea siempre es una herida, ¿verdad? Es una herida, el Señor inflige una herida, pero Él siempre también actúa como un médico, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice, cuando yo cure a Israel, se pondrá al descubierto la iniquidad de Efraín, ¿verdad? La idea es la de un médico, ¿verdad? Que está curando. Pero en ese proceso de curación, ¿verdad? Sale a la luz la verdadera enfermedad, ¿verdad? Lo está curando, pero en eso, ¿verdad? Hay otra cosa seria, otro diagnóstico, ¿verdad? Entonces dice que ahí se pondrá al descubierto la iniquidad de Efraín, o sea, la enfermedad básicamente que ellos tienen de Efraín y también la capital, ¿verdad? Que dice, y las maldades de Samaria, ¿verdad? En ese proceso de curación. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se va a descubrir realmente, se va a notar aquello, de cómo ellos actúan con maldad. Entonces, en ese proceso de curación, ¿verdad? Para que el Señor cure, tiene que haber enfermedad, tiene que haber una herida. Entonces, en ese proceso, ahí se va a descubrir realmente toda la maldad de ellos, ¿verdad? Todo, podemos decir, dice la iniquidad y las maldades, no solamente de Efraín, en alusión al reino del norte, sino las de la capital Samaria, ¿verdad? Toda esa podredumbre que ellos tienen. Y después lo describe, ¿verdad? La actuación de ellos va, como dicen, detallándose, ¿verdad? Mientras el ladrón se mete adentro, la pandilla despoja afuera, ¿verdad? O sea que, como dicen, esa maldad abarca, podemos decir, tanto afuera como adentro, o sea que no hay un lugar seguro. Todo lo que ellos hacen, tanto dentro como fuera, ¿verdad? La idea es un ladrón que se mete a robar, pero también nadie está seguro porque la persona que sale a la calle también entonces se va a encontrar con una pandilla. Y ya vemos que esa pandilla estaba formada por sacerdotes, ¿verdad? Dice la pandilla despoja afuera, ¿verdad? Está declarando sus maldades, ¿verdad? Está mencionando. Entonces dice, ellos hacen esto, dice, y no consideran en su corazón, o sea, no toman en cuenta, no meditan, que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad, ¿verdad? O sea, el Señor no ha olvidado la maldad de ellos. Obviamente, recuerden ustedes de que ellos viven bajo el antiguo pacto. No viven bajo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto, hermanos, es nuevo, basado en la sangre de Cristo. Y el nuevo pacto dice que el Señor nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Una vez limpiados, el Señor nunca más se acordará de ellos. Pero en el caso de ellos, como vivían bajo el antiguo, ellos tenían esa conciencia de, ¿verdad? De maldad todavía, no habían sido limpiados.
Entonces el Señor dice, yo mantengo el recuerdo de toda su maldad. Y entonces las va a poner a ellos al descubierto y las va a poner sobre su cabeza, ¿verdad? Hacen las cosas como si no hubiera una retribución. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Esa es la idea acá, ¿verdad? Hacen todo aquello, despojan afuera, roban adentro de las casas, como que si no van a recibir una retribución, ¿verdad? Eso es como pasa hoy, hermano. Todo el deterioro que hay, ¿verdad? Toda la maldad que hay ahora en este mundo. Toda esa cultura que ya tiene un nombre, ¿verdad? La cultura woke. Esa cultura que va todo metido ahí, ¿verdad? Todo, ¿verdad? La ideología de género, toda esa, ¿cómo se llama? Toda esa depravación se ha hecho como una cultura. Pero lo peor de todo, que ellos hacen las cosas, ¿verdad? Hacen delante del público, escándalos y todo. Pero ellos creen que el Señor se va a olvidar de esas cosas, ¿verdad? Que el Señor no las va a tomar en cuenta, que simplemente van a pasar, ¿verdad? O vivir una vida como que si Dios no existe y creer de que no tienen que darle cuenta a nadie. Diría yo que están bien equivocados, ¿verdad? Totalmente equivocados, ¿verdad? Hay una responsabilidad delante de Dios. Miren ustedes en Isaías capítulo 24, ¿verdad? En el 24, capítulo 24 y 25, se le ha dado por llamar el Apocalipsis de Isaías, o también el pequeño Apocalipsis, ¿verdad? Porque realmente es un relato cronológico del libro de Apocalipsis, pero bien resumido. Y para que vean ustedes lo que le va a pasar a la gente, porque nosotros hermanos como iglesia tenemos bien claro el futuro. Sabemos lo que viene. Lo sabemos perfectamente. Y entonces miren ustedes, ¿verdad? Versículo 16, capítulo 24, 17. Dice, terror, cosa y trampa hay contra ti, oh habitante de la tierra. En la Reina Valera dice, oh morador de la tierra. Y aquí tierra no se está refiriendo precisamente a la tierra de Israel, ¿verdad? Sino a la tierra, al planeta, al orbe en que vivimos. ¿Qué es lo que le espera? Terror, cosa y trampa hay contra ti, habitante de la tierra. Acontecerá que el que huya del sonido del terror caerá en la fosa. Y el que salga de la fosa será atrapado en la trampa, porque se abrirán las ventanas de lo alto y temblarán los cimientos de la tierra. La tierra será completamente destrozada. La tierra será desmenuzada por completo. La tierra será derrumbada en gran manera. La tierra se tambaleará del todo como un borracho. Se mecerá como una choza. Y sobre ella pesará su rebelión, dice. Caerá y no volverá a levantarse. Es increíble acá, ¿verdad? Eso es lo que le espera al morador de la tierra. ¿Quién es el morador de la tierra? Bueno, son los mismos moradores de la tierra que aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Estos moradores de la tierra son aquellos que tienen su esperanza aquí en la tierra, están arraigados a la tierra. Toda su vida está en la tierra, arraigados acá, no piensan en las cosas de Dios.
estos moradores de la tierra son aquellos que a pesar del juicio divino, ellos siguen con su vida de pecado, siguen adorando a los demonios, a pesar de los juicios que ellos ven, ¿verdad? Y creen que van a escapar, pero aquí nos dice que aunque se escapen de una cosa, caerán en la otra. Lo que está diciendo es que definitivamente, ¿verdad? Aunque huyan de una cosa, van a caer en la otra. O sea, definitivamente, ¿verdad? No van a tener escapatoria. Esto. Entonces, hay muchos que creen, ¿verdad? Que todo va a pasar como que si no hubieran hecho nada, ¿verdad? Pero aquí es lo que le espera al morador de la tierra, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? No van a poder escaparse de los juicios apocalípticos, ¿verdad? No van a poder escaparse de ninguna manera, ¿verdad? Los que huyan de uno pasarán otro. ¿Y qué va a pasar con la tierra? Dice que la tierra será completamente destrozada. Dice que se abrirán las ventanas de lo alto, no para que caiga las aguas del diluvio, ¿verdad? Porque es la misma, el mismo concepto. Y lo que va a pasar es que van a caer, ¿verdad? Van a haber eventos cósmicos que van a afectar la tierra. Por eso dice, se abrirán las ventanas de lo alto para dar paso a los eventos cósmicos. Y también habrán eventos naturales acá, ¿verdad? Porque dice, temblarán los cimientos de la tierra. O sea, una referencia a terremotos, ¿verdad? A sismos. Y dice que la tierra será completamente destrozada. O sea, como que se partirá en dos, será desmenuzada, se va a quebrar la tierra. Se va a derrumbar en gran manera. Y siempre ponen un ejemplo con las cosas con las cuales estamos familiarizados para que sepa la gente o entienda mejor. Cuando dice la tierra se tambaleará del todo como un borracho. Ustedes saben que el borracho, ¿verdad? El que está ebrio, el que está lleno de alcohol, ¿verdad? Nunca tiene una línea recta, ¿verdad? Sino que se tambalea de un lado para otro. De la misma forma va a pasar con la tierra. Y dice, se me será como una choza. Ahí la idea, hermanos, el concepto en el original es una hamaca. O sea, una hamaca, ¿verdad? Que se tambalea de un lado para otro. Así va a pasar con la tierra, ¿verdad? Y sobre ella el Señor va a hacer recaer su rebelión. O sea, todas sus maldades van a recaer sobre ellos, ¿verdad? Y dice, caerá y no volverá a levantarse. ¿Sabe qué nos quiere decir cuando dice caerá y no volverá a levantarse? Significa, hermanos, de que la historia, tal y como la conocemos actualmente, va a llegar a su fin para dar lugar a una nueva historia con la venida de Cristo a la tierra. O sea, la tierra, cuando Cristo venga, no va a volver a ser la misma, ¿verdad? Sino que caerá, dice, y no volverá a levantarse. No se va a volver a reproducir de nuevo la historia como la conocemos actualmente. Obviamente que cada día vamos a ir viendo cosas, ¿verdad? Que nos van a asombrar, ¿verdad? Porque eso, hermanos, está escrito, ¿verdad? Dice, acontecerán, 21, acontecerán aquel día que Jehová castigará en lo alto al ejército de lo alto y en la tierra a los reyes de la tierra. Y es que es cierto, ¿verdad? Lo alto habla de los ángeles caídos, habla de Satanás, habla del anticristo. Entonces,
Cuando dice que castigará en lo alto al ejército de lo alto, obviamente se está refiriendo, ¿verdad?, a los ángeles caídos. ¿Verdad? Ahí va a ser el momento de su juicio. Satanás va a ser atado y no va a engañar más a las naciones, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice, va a castigar. Y en la tierra, obviamente, a los reyes de la tierra, ¿verdad? Porque el Señor va a suprimir, ¿verdad?, todos los rebeldes de la tierra. Se va a ponerlo por estrado de sus pies. Entonces, por eso dice ahí que la tierra caerá y no volverá a levantarse. O sea, no va a volver de nuevo la historia, como la conocemos hoy, ¿verdad? Sino que viene una nueva historia. Así que gracias a Dios por esto, ¿verdad? Entonces, el hombre cree que va a escaparse, ¿verdad? Yo a veces digo, bueno, ¿a qué se atienen? ¿Cuál es la esperanza de ellos, verdad? Cuando miro esas personas tan vacías, ¿verdad? Digo yo, ¿qué esperanza tendrán del futuro? Tanto que han sembrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En esa cultura depravada que creen que se van a escapar, ¿verdad? Y la siguiente generación, hermanos, viene peor todavía. Claro, por eso nosotros debemos instruir a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos en este caso, pues, ¿verdad? Sí, porque ya estamos avanzados, ¿verdad? Ya llevamos un recorrido exactamente, ya nos podemos, entonces ya tenemos que hablarle a los nietos, ¿verdad? Para que no caigan en esa cultura depravada que hay en este mundo. Muy bien, hermanos, aquí nos quedamos. Vamos a poder avanzar, ¿verdad? En el capítulo 7 del libro de Oseas. A ver qué nos muestra el Señor, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, hermano Stephen. Vamos a despedir este tiempo en oración para que el Señor, pues, agradeciendo a Él y que nos lleve con bien a nuestro hogar. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos que se unieron por medio de la plataforma, Señor, de Zoom y de Facebook. Señor, oramos pidiendo, Padre, que guardes nuestro camino, Señor. Nos permita regresar con nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.